Estaba enfermo y sin un real, pero se suicidó porque olía a cebolla. Así empezaba un capítulo de La Colmena, uno de los mejores retratos de la España franquista, marcada por el dolor y por el silencio, en el que el anhelo y el hambre de libertad se juntaba con el hambre física pura y dura. Era un país en el que solamente mediaban los mediocres, eran los únicos que ascendían, en un país en el que solamente poniéndose del lado del régimen era posible llevar lejos. Velázquez era capaz de pintar el aire y Cela fue capaz de hacernos sentir la asfixia de aquella gente oprimida por una dictadura gris que se sentía casi envuelta por una mortaja de ceniza. Esa era la visión que nos transmitía Cela. Decía: ¿quieres lavarte las manos?, le preguntaba a su esposa. No, no quiero, el corazón también me huele a cebolla. Tranquilízate, no puedo, huele a cebolla. Aquel hombre había comido cientos de platos de cebolla. ¿Y por qué ese preciso día se sentía tan atormentado por la cebolla? Pues a veces pasa con las personas como con las sociedades. Sucede algo de pronto que nadie prevé, que hace que la situación sea insoportable, que se desboque una marea de indignación, que haga saltar por encima de todos los diques de contención que existen. En este país ocurrió con la corrupción, con las puertas giratorias, con los sobresueldos. Eso existía desde hacía mucho tiempo. Había pasado en Valencia, donde el Partido Popular robaba a manos llenas, donde personajes como Fabra presumían de lo que estaban haciendo. Y pasó en Madrid y pasó en Oviedo. Y sucedió que en mayo de 2011 algo cambió y no sabemos muy bien por qué. Algo sucedió y es difícil de explicar. Y usted es un buen ejemplo de lo que cuesta ver los cambios y los momentos políticos. Usted en 2011, cuando ya había estallado el caso Marea, decía que en Asturias no había corrupción. Y en aquel momento, quizás usted era más ingenuo, quizás todos lo éramos, y podíamos creer en 2011 que alguien que había sido director general de Minas o que había sido consejero de Industria podía no saber lo que sucedía con la regasificadora, con el Musel, los sobrecostes de los fondos estructurales. Pero a estas alturas ya nos cuesta un poco más creerle. Y no porque el caso Marea esté en los telediarios, sino porque el desfile de testimonios nos dan a entender que el arecismo olía a cebolla. Para calmarle, la mujer le ofreció un vaso de leche. No quiero un vaso de leche, quisiera morirme, nada más que morirme muy deprisa. Cada vez huele más a cebolla. Pocos meses después, usted también dijo que la gestión de Areces merecía una buena nota. Supongo que a estas alturas no será tan entusiasta en esa valoración, pero Areces sigue siendo su representante en el Senado. Usted lo puso allí. Y es el representante de los asturianos y de las asturianas. Es el representante de lo que representa una etapa concreta de Asturias en un momento en el que ese representante está aforado y duerme tranquilo, a pesar de que la marea del Marea sigue subiendo y hace que el agua le llegue al cuello a muchos de los que colaboraron en su administración. Suponemos que el aforamiento era muy importante y que llegase antes de los juicios. Y por eso sospechábamos también que el Partido Socialista obstaculizaba de alguna manera el desarrollo del proceso. Y alguien nos lo confirmó, fue la propia fiscal Carmen Rodríguez, la que decía, leo textualmente: el Principado se personó en la causa en mayo de 2010 y tuvo conocimiento de que existían irregularidades en educación, pese a lo cual no hizo nada por su parte, ni en ese momento, ni le pidió al juez de instructor que lo hiciera. Y eso no es lo único en lo que nos han dado razón. Tardaron 6 años en presentar 2000 folios que podían haber paralizado el proceso. Y no lo decimos nosotros, lo dice el magistrado juez Javier Domínguez, que no admitió el informe precisamente para que la causa no fuese paralizada. ¿Qué es lo que hacen ustedes? ¿Reconocen los errores? ¿Reconocen que nombramientos como el de Rosa Urdiales, vinculada al caso Mareina, no deberían haberse producido? No, lo que nos dicen es que existen juicios paralelos. Nos aplican el mismo argumentario que utilizaron con Chávez y con Griñán, a los que denunciamos este proceso. Utilizan el mismo argumentario que utilizó el PP con el caso Bárcenas, cuando dicen eso de ¿van a creer ustedes más a los imputados que a la Administración? Sí, repiten las mismas frases que Cospedal y que Rajoy. Revísenlo. En un momento determinado nos dimos cuenta de que estaban diciéndole eso a la gente que se presentaba con abogados de verdad, que hacen preguntas de verdad y que quieren esclarecerlo, y que ustedes se presentaban simplemente para proteger a los suyos. Y aquí es donde le voy a explicar
por qué creemos que todo empieza a oler a cebolla. ¿Se acuerdan de esa foto, ese café entre Areces y Riopedre, que decíamos, ¿qué tiene que estar hablando el principal responsable político de la Administración que está siendo juzgada con el principal imputado? Y nos preguntábamos si quizás lo que se estaba era enviando un mensaje, diciéndole al resto de los imputados vamos a proteger a Riopedre. Y sucedió algo que nos confirmó esa sospecha. Había que salvar al soldado Riopedre. Y tuvimos que esperar a la sesión en la cual la abogada del Principado dirigió 200 preguntas duras a Renedo y Otero. Y de eso no tenemos nada que decir, se las merecían. Pero cuando llegó el momento de hablar de Riopedre, encontramos 2 minutos. 2 minutos de masaje. 2 minutos que olían a cebolla. Porque Riopedre constituía el último dique. Porque constituía el último dique y nos preocupaba qué era lo que podía hacer la gente que empezase a hablar de lo que realmente había sucedido. La mujer abrió la puerta. El hombre, con los ojos llenos de lágrimas, empezó a gritar. Al principio de esta intervención yo le decía, a veces suceden momentos, pasan cosas que hacen que salte una chispa, que las cosas cambien. Hay momentos e imágenes, símbolos que condensan el dramatismo de una situación. ¿Sabe por qué ustedes no les van a perdonar la corrupción? Por los barracones, señor Fernández. Eso es lo que no les van a perdonar. Porque usted formó parte de un gobierno, Areces le nombró consejero de un gobierno. Señoría, le ruego vaya concluyendo. Voy terminando. De un gobierno, y usted nombró a Areces senador, que se llevaba dinero de las escuelas, que robaba xilófonos en los talleres de música. Basta pasearse por la Corredoria, por el barrio de Roces, para encontrarse los descampados donde supuestamente tenía que haber colegios. Y por eso no es de extrañar el alcance, por eso no es de extrañar que salgan los telediarios españoles. No es de extrañar que Areces ahora mismo esté vinculada a la imagen del máximo responsable político de esa etapa, que sigue cobrando miles de euros como senador y que seguramente se jubile con otros tantos más. Es intolerable que el presidente de los barracones siga aforado, que pueda volver a presentarse en una lista. Imagínese usted que Areces es imputado durante la campaña electoral. Imagínese usted que la marea llega hasta el canal de Panamá. ¿Qué va a decir la gente cuando vea que le han aforado 2 veces, como igual trata de hacer el Partido Popular con Rita Barberá? Vamos a ayudarle, voy finalizando, vamos a ayudarle a tomar una decisión. O usted echa Areces o lo echamos nosotros. Y hágalo pronto, antes de que no se pueda quitar de encima el olor a cebolla. Muchas gracias.